David es una de las figuras más fascinantes y complejas de la Biblia. Conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, su historia está llena de victorias, momentos de fe inquebrantable y también de errores graves que marcaron su vida para siempre. Uno de los aspectos más impactantes de su historia es su caída en el pecado sexual, un capítulo oscuro que trajo consigo consecuencias devastadoras no solo para él, sino también para su familia y su pueblo. Desde su juventud, David demostró ser un líder valiente y un hombre de fe. Derrotó a Goliat con una honda y una piedra, confiando en que Dios lo respaldaba. Fue ungido rey de Israel y gobernó con justicia durante muchos años. Sin embargo, como cualquier ser humano, David tenía debilidades, y una de ellas fue su deseo descontrolado. La Biblia nos muestra cómo el pecado sexual no solo afecta a quien lo comete, sino que tiene un efecto en cadena que impacta a muchas personas alrededor. Uno de los episodios más conocidos de su vida es el encuentro con Betsabé. Lo que comenzó como un deseo pasajero se convirtió en una serie de decisiones pecaminosas que llevaron al adulterio, el engaño y hasta el asesinato. Este pecado trajo consecuencias irreversibles, problemas en su familia, conflictos en su reino y un precio emocional y espiritual que lo acompañaría el resto de su vida. Sin embargo, la historia de David no termina en su caída. A través de su arrepentimiento, vemos la gracia de Dios en acción. Su vida es una poderosa lección sobre el poder destructivo del pecado, pero también sobre la misericordia divina y la posibilidad de redención. David había llegado a la cima del poder en Israel. Su reino estaba consolidado, sus enemigos habían sido derrotados, y él disfrutaba de una vida de éxito y prosperidad. Pero en ese momento de estabilidad, cuando parecía que nada podía derribarlo, cometió uno de los pecados más graves de su vida. En 2 Samuel 11:1 se menciona que, en el tiempo en que los reyes acostumbraban ir a la guerra, David decidió quedarse en Jerusalén. Esto ya nos da una primera señal de advertencia. Cuando un líder descuida sus responsabilidades, se vuelve vulnerable a la tentación. David, en lugar de estar en el campo de batalla, se quedó en el palacio, disfrutando de su comodidad. Fue entonces cuando, paseando por la terraza, vio a una mujer bañándose. La Biblia menciona que Betsabé era muy hermosa. En ese instante, David tuvo una elección: apartar la mirada y resistir la tentación o dejarse llevar por el deseo. En lugar de huir del pecado, él permitió que su mirada se convirtiera en deseo y el deseo en acción. Mandó a llamar a Betsabé, quien era esposa de Urías, uno de sus soldados más leales. Aquí vemos cómo el pecado no solo afecta a quien lo comete, sino que involucra a otros, destruyendo vidas inocentes en el proceso. David y Betsabé tuvieron relaciones, y ella quedó embarazada. Este hecho puso a David en una encrucijada: confesar su pecado o tratar de ocultarlo. En lugar de arrepentirse de inmediato, decidió manipular la situación. Mandó traer a Urías del campo de batalla con la intención de que él se acostara con su esposa y creyera que el hijo era suyo. Pero Urías era un hombre honorable y se negó a disfrutar de su casa y su esposa, mientras sus compañeros seguían en el frente de batalla. David, frustrado por la lealtad de Urías, tomó una decisión aún más terrible. Lo envió de regreso a la guerra con una carta en la que ordenaba que lo pusieran en la primera línea de batalla y lo dejaran solo para que muriera. Así, David no solo cometió adulterio, sino que también planeó la muerte de un hombre inocente. Este es el efecto del pecado cuando no se detiene a tiempo. Una mala decisión lleva a otra, y pronto el corazón se endurece hasta justificar lo injustificable. Pero Dios no es indiferente al pecado. En 2 Samuel 12:1, el profeta Natán es enviado para confrontar a David. Con una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre, Natán le mostró a David la gravedad de su pecado. Cuando David se indignó por la injusticia de la historia, Natán le dijo:
tú eres ese hombre. En ese momento, David se dio cuenta de lo que había hecho. En lugar de justificarse o culpar a otros, reconoció su error. En el Salmo 51:1, David clama a Dios pidiendo misericordia, diciendo: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor». Su arrepentimiento fue sincero, pero las consecuencias de su pecado no podían ser evitadas. Dios perdonó a David, pero la Biblia nos muestra que el pecado deja cicatrices. El hijo que tuvo con Betsabé murió, su familia se desmoronó y su reino nunca volvió a ser el mismo. Su propio hijo Absalón se rebeló contra él, y las tragedias se multiplicaron en su hogar. Esta historia nos deja una advertencia clara: el pecado, aunque sea perdonado, siempre tiene consecuencias. David, el hombre conforme al corazón de Dios, cayó en un pecado terrible, pero su historia también nos enseña que Dios valora un corazón arrepentido. No importa cuán profundo hayamos caído, si nos volvemos a Dios con humildad, Él está dispuesto a restaurarnos. Después de su arrepentimiento, la vida de David nunca volvió a ser la misma. Aunque Dios lo perdonó, las consecuencias de su pecado se extendieron como una sombra sobre su familia. La profecía de Natán, en 2 Samuel 12:10, dejó claro que la espada nunca se apartaría de su casa. Y así fue. El primer gran golpe vino con la tragedia de su hijo Amnón. En 2 Samuel 13:1 se menciona que Amnón, el primogénito de David, se enamoró obsesivamente de su media hermana Tamar. En lugar de controlar sus deseos, ideó un plan perverso para poseerla. Con la ayuda de su primo Jonadab, fingió estar enfermo y pidió que Tamar le preparara comida en su habitación. Cuando ella entró, Amnón la atacó y la violó. Este acto no solo destruyó la vida de Tamar, sino que desató una cadena de tragedias en la familia de David. Tamar quedó deshonrada y devastada, mientras que Amnón, después de satisfacer su deseo, la rechazó cruelmente. David se enteró de lo sucedido y, aunque se enojó, no hizo nada para castigar a Amnón. Aquí vemos una consecuencia directa de su propio pecado. Su autoridad moral quedó debilitada. ¿Cómo podía corregir a su hijo si él mismo había cometido adulterio y asesinato? La falta de justicia enfureció a Absalón, hermano de Tamar, quien decidió tomar venganza. Durante 2 años planeó el asesinato de Amnón. En 2 Samuel 13:28 se narra cómo Absalón organizó un banquete y en medio de la celebración dio la orden de matar a su hermano. Con este acto, el caos se apoderó de la casa de David. Tras el asesinato de Amnón, Absalón huyó y pasó 3 años en el exilio. David, aunque triste, no tomó medidas firmes contra su hijo. Finalmente, permitió su regreso a Jerusalén, pero no lo recibió en el palacio. Esto solo aumentó el resentimiento de Absalón, quien comenzó a conspirar contra su propio padre. Absalón se ganó el corazón del pueblo con promesas de justicia y un liderazgo fuerte. En 2 Samuel 15:10 se menciona cómo proclamó su reinado en Hebrón y reunió un ejército para derrocar a David. Lo que comenzó como un pecado oculto en la intimidad del palacio, ahora se convirtió en una guerra civil que dividió a Israel. David tuvo que huir de Jerusalén, dejando atrás su trono y su ciudad. En el camino, enfrentó humillaciones y traiciones. Uno de sus antiguos consejeros, Aitofel, se unió a Absalón, y la rebelión parecía imparable. Sin embargo, a pesar de todo, David nunca dejó de confiar en Dios. En 2 Samuel 16:11 se menciona cómo aceptó las burlas y maldiciones de Simei, diciendo que si Dios lo permitía, debía soportarlo con humildad. La guerra entre padre e hijo fue inevitable. En 2 Samuel 18:9 se narra cómo Absalón, en plena batalla, quedó atrapado con su cabello en las ramas de un árbol mientras huía en su mula. Sus enemigos lo encontraron indefenso y lo mataron, a pesar de que David había pedido que lo perdonaran.
Cuando David recibió la noticia de la muerte de su hijo, su dolor fue insoportable. En 2 Samuel 18:33, lloró desconsoladamente diciendo: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en lugar de ti? El mismo hombre que había sido un guerrero indomable, ahora estaba destruido por las consecuencias de sus propios pecados. Este capítulo en la vida de David nos deja una lección poderosa. Las decisiones que tomamos hoy afectan nuestro futuro y el de quienes nos rodean. David pensó que su pecado con Betsabé era un asunto privado, pero su impacto se extendió por generaciones. La muerte de Absalón marcó profundamente a David. El hombre que había sido un rey fuerte, elogiado por su liderazgo y valentía, ahora era un padre roto por la pérdida de su hijo. Pero la historia de David aún no había terminado. Su reinado continuó y con él las secuelas de sus decisiones pasadas siguieron manifestándose. En 2 Samuel 19:9 se menciona cómo el pueblo de Israel quedó dividido después de la rebelión de Absalón. Muchos se preguntaban si David aún debía seguir como rey. Aunque había recuperado el trono, la confianza del pueblo estaba fracturada. Las cicatrices de su pecado no solo habían afectado a su familia, sino también a toda la nación. Uno de los conflictos que surgió fue el levantamiento de Seba, un hombre de la tribu de Benjamín que desafió la autoridad de David. En 2 Samuel 21 se menciona cómo Seba reunió seguidores y se declaró en contra del rey. Esto obligó a David a movilizar a su ejército nuevamente para sofocar otra rebelión. Pero mientras David enfrentaba conflictos externos, los problemas dentro de su casa continuaban. En 1 Reyes 1:5 se menciona cómo Adonías, otro de sus hijos, intentó proclamarse rey mientras David aún vivía. Adonías, al igual que Absalón, buscaba el trono sin el consentimiento de su padre. La historia se repetía y nuevamente el pecado sexual de David había sembrado una cosecha de ambición, traición y destrucción en su familia. En medio de todo esto, David envejeció y comenzó a prepararse para el final de su vida. En 1 Reyes 2:1 se menciona cómo llamó a su hijo Salomón y le dio instrucciones sobre cómo gobernar Israel. Aunque David había cometido graves errores, aún tenía la oportunidad de dejar un legado de sabiduría. El reinado de David nos deja una enseñanza clara. El pecado puede ser perdonado, pero sus consecuencias pueden durar toda una vida. Cada decisión que tomamos tiene un impacto en nosotros y en quienes nos rodean. David, el hombre conforme al corazón de Dios, nos muestra que incluso los más grandes pueden caer, pero también que la gracia de Dios es suficiente para restaurar a quienes se arrepienten sinceramente. Pero hay algo más profundo en la historia de David. A pesar de sus fallas, Dios no lo desechó. En 2 Samuel 7:16, Dios le había prometido que su trono sería eterno, y esta promesa se cumplió a través de Jesús, el Mesías, quien vino de la descendencia de David. Esto nos recuerda que, aunque el pecado puede traer dolor y destrucción, la misericordia de Dios siempre tiene la última palabra. La historia de David no es solo una advertencia sobre los peligros del pecado, sino también un testimonio del poder de la restauración divina. Su vida nos muestra que, aunque caigamos, Dios sigue dispuesto a levantarnos si nos volvemos a Él con un corazón sincero. David pasó sus últimos años reflexionando sobre todo lo que había vivido. Había sido un rey poderoso, un guerrero, invencible, pero también un hombre marcado por los errores de su pasado. Sus pecados sexuales y las decisiones equivocadas que tomó afectaron no solo su vida, sino también la de su familia y su nación. Sin embargo, en medio de todo, una verdad se mantenía firme. Dios nunca dejó de cumplir su propósito en él. En 1 Crónicas 29:28 se menciona que David murió en una buena vejez, lleno de días, riquezas y gloria.
Esto nos lleva a una reflexión importante. A pesar de sus errores, Dios permitió que su vida terminara en paz. Esto no significa que el pecado no tuvo consecuencias, sino que la misericordia de Dios prevaleció. David es una prueba de que el verdadero arrepentimiento tiene poder. En el Salmo 32:5, él mismo escribió: Te confesé mi pecado y no encubrí mi maldad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Su vida nos muestra que Dios no busca perfección, sino corazones dispuestos a reconocer sus faltas y volver a Él. Pero ¿qué lecciones podemos aprender de la historia de David? Primero, el peligro de la complacencia. En 2 Samuel 11:1. Vemos que su caída comenzó cuando se quedó en Jerusalén en lugar de ir a la guerra. Esto nos enseña que cuando descuidamos nuestra responsabilidad y nos acomodamos, el enemigo encuentra la oportunidad perfecta para atacarnos con tentaciones. Segundo, el poder destructivo del pecado oculto. En lugar de arrepentirse de inmediato, David intentó encubrir su pecado con más pecado. Esta es una trampa en la que muchos caen, pensar que pueden ocultar sus errores sin consecuencias. Pero la Biblia nos advierte en Números 32:23 que nuestro pecado nos alcanzará. Tercero, la importancia de la corrección. Natán fue enviado por Dios para confrontar a David. Aunque fue una confrontación dolorosa, fue necesaria para llevarlo al arrepentimiento. Esto nos recuerda que todos necesitamos personas en nuestra vida que nos hablen con la verdad, incluso cuando no queremos escucharla. Cuarto, el impacto del pecado en la familia. David sufrió al ver cómo sus hijos seguían caminos de violencia, traición y rebelión. Esto nos muestra que nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros, sino a las generaciones que vienen después. Como dice Éxodo 34:7, Dios es misericordioso, pero el pecado puede traer consecuencias a los hijos y nietos. Finalmente, la mayor lección de David es que Dios es un Dios de segundas oportunidades. A pesar de su pecado, Dios no anuló su pacto con él. De su linaje nació el Salvador del mundo. Esto nos muestra que, aunque caigamos, Dios aún puede cumplir su propósito en nosotros si nos arrepentimos de verdad. El legado de David es una historia de contrastes. Fue un hombre de gran fe y valentía, pero también un hombre marcado por el pecado y sus consecuencias. A lo largo de su vida, experimentó la gloria de Dios, pero también sufrió las devastadoras secuelas de sus malas decisiones. Sin embargo, hay algo que destaca por encima de todo: su relación con Dios nunca se rompió. En los momentos de mayor oscuridad, David siempre regresó a Dios. Su arrepentimiento no fue superficial ni motivado por el miedo a las consecuencias, sino que fue un clamor genuino desde lo más profundo de su ser. En el Salmo 51:10 escribió: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estas palabras reflejan el dolor de alguien que reconoció su maldad y anhelaba ser restaurado. El arrepentimiento de David no solo se manifestó en palabras, sino en acciones. Después de ser confrontado por Natán, aceptó su culpa sin excusas y no volvió a cometer el mismo pecado. Esto nos deja una gran enseñanza. El verdadero arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, sino cambiar de dirección. A pesar de las consecuencias de su pecado, Dios siguió usando a David. En 2 Samuel 24:25 se menciona que David edificó un altar al Señor y ofreció sacrificios, y Dios respondió a su clamor deteniendo una plaga sobre Israel. Esto nos muestra que aunque hayamos fallado, Dios sigue escuchando a quienes se humillan delante de Él. Otra gran lección de la historia de David es que la restauración de Dios no siempre significa que las consecuencias desaparecen. Aunque David fue perdonado, su familia sufrió conflictos, su reino enfrentó divisiones y su corazón quedó marcado por el dolor.
Sin embargo, Dios utilizó incluso esos momentos difíciles para cumplir su plan. El ejemplo más grande de esto es Salomón. En 2 Samuel 12:24 se menciona que David consoló a Betsabé después de la muerte de su primer hijo y tuvieron otro hijo, a quien llamaron Salomón. A pesar de que su relación había comenzado en pecado, Dios tuvo misericordia y eligió a Salomón para continuar el linaje real. Este es un testimonio del poder redentor de Dios. Él puede traer bendición incluso en medio de nuestras mayores fallas. La vida de David nos deja claro que el pecado tiene consecuencias, pero la gracia de Dios siempre está disponible para quienes se arrepienten. Su historia nos advierte sobre los peligros de la complacencia, el deseo incontrolado y la desobediencia, pero también nos da esperanza de que Dios no nos abandona, incluso en nuestras peores caídas. David murió sabiendo que su reinado había sido turbulento, pero también sabiendo que Dios había sido fiel hasta el final. En 1 Reyes 2:2, antes de morir, le dijo a Salomón: «Esfuérzate y sé hombre». Estas palabras resumen su legado, un llamado a la fortaleza, a la responsabilidad y a la obediencia a Dios. El final de la vida de David nos deja una imagen clara de lo que significa caminar con Dios a pesar de los errores cometidos. Aunque tuvo momentos de caída, su corazón nunca dejó de anhelar la presencia de Dios. Su historia nos enseña que no importa cuán profundo hayamos caído, si nos arrepentimos sinceramente, Dios está dispuesto a restaurarnos y cumplir su propósito en nuestra vida. Uno de los últimos actos de David como rey fue preparar todo para la construcción del templo de Dios. En 1 Crónicas 22:5 se menciona que David reunió materiales y recursos para que su hijo Salomón edificara un templo grandioso. Esto es significativo, porque a pesar de que David no fue perfecto, su mayor deseo siempre fue honrar a Dios. No pudo construir el templo debido a su pasado de guerras y derramamiento de sangre, pero se aseguró de que su hijo pudiera hacerlo. Este acto nos deja una gran lección. Aunque nuestras malas decisiones pueden limitarnos, podemos dejar un legado para que otros continúen el propósito de Dios. David no vio la construcción del templo, pero su preparación permitió que Salomón lo edificara y que la gloria de Dios descendiera en él. En 1 Reyes 2:10 se menciona que David murió y fue sepultado en la ciudad de David, pero su historia no terminó ahí. Siglos después, en Mateo 1:1, encontramos su nombre en la genealogía de Jesús. Dios había prometido que su trono sería eterno, y esta promesa se cumplió en Cristo, el Rey de Reyes. Esto nos enseña que el propósito de Dios es mayor que nuestras fallas. Aunque David cometió pecados graves, Dios aún lo usó para un plan más grande. Esto es un recordatorio de que nuestra vida no está definida solo por nuestros errores, sino por la gracia de Dios y nuestra respuesta a su llamado. A lo largo de toda la Biblia, David es recordado como un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque siempre buscó a Dios con sinceridad. En Hechos 13:22 se menciona que Dios lo eligió porque haría todo lo que Él le pidiera. Su vida es un ejemplo de que Dios no busca personas sin fallas, sino corazones dispuestos a obedecer y a arrepentirse cuando se desvían del camino. La historia de David nos deja con una reflexión profunda. El pecado siempre traerá consecuencias, pero la misericordia de Dios es más grande que cualquier error. Si nos volvemos a Él con un corazón sincero, Él es capaz de redimirnos y restaurarnos. Como lo hizo con David, Dios puede transformar nuestras caídas en testimonios de su gracia y amor. La historia de David nos deja una enseñanza poderosa sobre el pecado, sus consecuencias y la misericordia de Dios. A través de su vida, vemos que nadie está exento de caer, pero también que el arrepentimiento genuino abre la puerta a la restauración divina. David no era un hombre perfecto,
pero tenía un corazón que buscaba a Dios. Su historia nos muestra que el pecado siempre inicia con una pequeña decisión equivocada. En su caso, fue quedarse en el palacio cuando debía estar en la batalla. Esa elección lo llevó a la lujuria, luego al adulterio, después al engaño y finalmente al asesinato. El pecado nunca es algo aislado, siempre crece y se multiplica si no es confrontado a tiempo. Sin embargo, también aprendemos que Dios no rechaza a los que se arrepienten. A pesar de sus fallas, Dios restauró a David, le permitió seguir siendo rey y cumplió su promesa de que su linaje sería eterno. Esto nos recuerda que el amor de Dios es más grande que cualquier pecado y que Él siempre da una oportunidad a quienes se humillan ante Él. Pero hay una advertencia que no podemos ignorar. Aunque Dios perdona, el pecado deja consecuencias. La familia de David sufrió división, traición y muerte por sus malas decisiones. Esto nos enseña que nuestras acciones afectan no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Por eso, la obediencia a Dios no es solo un deber, sino una protección para nosotros y para nuestra familia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida? Primero, debemos estar alerta. David cayó porque bajó la guardia en un momento de comodidad. Si no vigilamos nuestro corazón y nuestra vida espiritual, también podemos caer en tentaciones que destruyan nuestra relación con Dios. Segundo, debemos confesar nuestro pecado. David intentó ocultar su falta y eso solo lo llevó a cometer peores errores. La Biblia nos enseña en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No se trata solo de sentir remordimiento, sino de traer nuestro pecado a la luz y alejarnos de él. Tercero, debemos aceptar la corrección. Cuando el profeta Natán confrontó a David, él pudo haberlo rechazado o castigado, pero en lugar de eso, reconoció su culpa y se humilló delante de Dios. Muchas veces, Dios usa personas para señalarnos nuestros errores y nuestra reacción determinará si seremos restaurados o si seguiremos un camino de destrucción. Por último, debemos recordar que Dios es un Dios de segundas oportunidades. A pesar de todo lo que David hizo, Dios no lo desechó. Al contrario, lo restauró y lo usó para un propósito mayor. Esto significa que sin importar lo que hayamos hecho, si nos volvemos a Dios con un corazón sincero, Él puede transformar nuestra historia y usarnos para su gloria. Si esta historia te ha hablado, es momento de reflexionar en tu propia vida. Hay áreas en las que has permitido que el pecado crezca. Has intentado ocultar algo en lugar de confesarlo. Hoy es el día para volver a Dios, arrepentirte sinceramente y permitir que Él restaure tu vida. No dejes que el pecado destruya lo que Dios quiere hacer contigo. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invitamos a compartirlo para que más personas puedan aprender de la historia de David. También, déjanos tu comentario sobre lo que más te impactó de esta enseñanza. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más contenido como este. Que Dios te bendiga.